¿Cómo están? Me presento nuevamente, soy Luciano Bernal, ayudante de cátedra de Sistemas y Organizaciones de la doctora María Florencia Pollo Cataneo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy interesante y muy actual también, que es el intercambio electrónico de datos. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata y también vamos a analizar los usos, los escenarios donde se implementa esta tecnología y mejor dicho esta metodología. Pero antes vamos a hacer una pequeña reseña histórica, un poco hablar sobre los conceptos teóricos, sobre qué es un documento comercial, qué es un documento electrónico y los distintos escenarios, así como las ventajas y desventajas de esta metodología que es el intercambio electrónico de datos. Entonces, primero vale aclarar cómo evolucionó esta automatización de intercambio de documentos en general. Podemos mencionar que ya en la década de los 60 del siglo pasado, ya se hablaba sobre la automatización, sobre la eliminación del papel, aunque todavía no estaba difundida la computadora personal, ni mucho menos Internet. Es decir, solamente las grandes empresas, corporaciones tenían poder de procesamiento, como vimos en la serie de videos de Cloud Computing, pero ya se mencionaba esta necesidad de eliminar el papel por lo costoso, por lo que ocupaba, por su mantenimiento, su almacenamiento principalmente, y también, muy importante, por cómo poder transmitir ese documento a una contraparte, ¿no? En particular, en Estados Unidos, en la década de los 70, las grandes terminales de automóviles, es decir, las grandes fabricantes de vehículos, se unen y la industria automotriz norteamericana, bajo el Comité de Coordinación de Información del Transporte, o TDSC, como se lo conoce por sus siglas en inglés, establece un lenguaje común y dice cómo se tienen que establecer estos documentos que intercambian las fabricantes de autos con sus proveedoras, porque por supuesto en una línea de montaje de un auto hay muchas partes que intervienen y no todas son fabricadas por la misma empresa, desde el metal que compone la puerta del vehículo hasta los engranajes del motor, el vidrio de las ventanas. Son muchas empresas las que participan en la fabricación de un automóvil, de un vehículo, y por ende las relaciones comerciales y los intercambios de esos documentos comerciales son muy asiduas. Entonces, ya en los 70 se hablaba de unificar en un lenguaje común estos documentos o esta información que se iban a transmitir. Entonces, ya para fines de los 70, en 1979, a nivel ya nacional en Estados Unidos se dieron cuenta que esto servía para muchas otras industrias, no solo para la industria automotriz. Es por eso que el Instituto de Estándares americano forma el estándar ANSI X12, que va a ser la base posteriormente de lo que es el protocolo de DIFAC, que es a través del cual, hasta en la actualidad, se produce el intercambio electrónico de datos, ¿sí? Y en particular de los datos comerciales. Entonces, ya saliendo de Estados Unidos a fines de los 70 y principios de los 80, vieron que esto funcionaba para la industria automotriz, funcionaba para la industria del comercio en general y la aviación y muchos otros rubros. Por ende, Naciones Unidas crea un grupo donde pretende unificar este protocolo, este lenguaje común, en uno que compartan de forma estandarizada las distintas industrias y rubros de la economía mundial, ¿sí? Así se genera EDIFACT, que después vamos a ver de qué se trata, cuáles son sus implementaciones y un poco cómo estandariza esta necesidad de intercambio de documentos. Entonces, siempre tenemos que tener en mente los conceptos de la necesidad de almacenar información en grandes volúmenes y en bases de datos, la aparición de Internet a finales de los 70, del siglo pasado, y obviamente de las redes internas o intranets que permiten el intercambio de estos documentos. También, por supuesto, es fundamental mencionar el desarrollo de sistemas y programas que permiten el intercambio electrónico de datos, ¿no? Acá a modo más de anécdota, si se quiere, este es uno de los primeros documentos que esa Task Force de las Naciones Unidas, al crear el protocolo de IFACT, visualiza o trata de hacer un diagrama sobre cómo se relacionan un sistema A y un potencial sistema B, dónde está el procesamiento, la memoria, quién se encarga de qué parte, y por supuesto, acá donde dice Trade Documents, es la parte de intercambio
de esa información a través de envíos post, como se ve acá, de un sistema A a un sistema B. Esto es lo que se conoce como ASCII art, es decir, tratar de hacer gráficos con caracteres ASCII, pero así es como estaba documentado ese protocolo en un comienzo, ¿no? Pero antes de seguir con EDI y en general con el intercambio electrónico de datos comerciales, primero estaría bueno saber qué es un documento comercial y en realidad los usamos todo el tiempo, ¿sí? Es decir, las órdenes de compra, los recibos, las facturas, los remitos, son documentos que tanto personas como empresas utilizan diariamente para desde comprar un bien o servicio o mismo venderlo, ¿no? Entonces, como vemos en el ejemplo, allí se dejan plasmadas ciertas cosas, como por ejemplo quiénes son aquellos que intervienen, quién es el comprador, el vendedor, qué fecha fue utilizado y obviamente el valor y qué es lo que se está transaccionando, ¿no? Entonces, podemos definir a un documento comercial como una constancia escrita donde se realiza un acuerdo de una operación comercial, básicamente. Y por supuesto que constituye una prueba sobre el intercambio que se realizó. Eso habla del qué, es decir, cuál es el contenido de ese documento, pero también podemos mencionar justamente el medio a través del cual se transmite, ¿no? Y por eso hablamos de documento electrónico, que básicamente es aquel documento, que instrumenta en base a un medio digital que no puede ser leído por una persona. ¿Por qué? Porque está encodeado, se le dice, o está codificado para ser decodificado justamente por un aparato que permita leer eso y no directamente por un humano, ¿no? Esto entonces surge más que nada para poder resolver todos estos problemas de almacenamiento y principalmente de transacción de los documentos a través de redes, como ya mencionamos, por ejemplo, puede ser Internet. Entonces, volviendo al tema de EDI. El intercambio electrónico de datos, entonces lo definimos como una metodología y es importante tener en cuenta este concepto. A EDI lo definimos como una metodología que consiste en la utilización de las telecomunicaciones, las aplicaciones en general, que son los sistemas de software, y por supuesto Internet, para el intercambio de información de tipo comercial. Es decir, no es cualquier tipo de información, es información comercial en términos de documentos con un lenguaje común, ¿sí? Con un protocolo, esta estandarización que hablábamos antes, que les permite a las empresas u organizaciones vinculadas en esa transacción dejar constancia de esa acción comercial, ¿no? Un poco acá lo que vemos es un recorte de lo que Naciones Unidas definía EDI a finales de los 70. Ustedes con la presentación, cuando tengan acceso, van a poder hacer clic en ella y lo lleva a el documento histórico de la Unión de las Naciones Unidas, donde pueden ver un poco la historia y todo esto que venimos resumiendo en esta serie de videos. Es muy interesante porque acá cuentan varias cosas sobre esta tecnología, ¿cierto? Entonces, continuando con EDI, las características principales son, por supuesto, la automatización, al contrario de la utilización del papel, los documentos estandarizados, de vuelta, siempre volvemos bajo el concepto de lenguaje común, protocolo, estándar, es decir, que todas las partes entiendan de la misma manera aquello que se está volcando en ese documento comercial. Y por supuesto el vínculo entre dos empresas u organizaciones, aquella que crea ese documento comercial o la emisora y la receptora de esta información. En los siguientes videos vamos a poder analizar distintas ventajas y desventajas y por supuesto escenarios distintos de implementación del intercambio electrónico de datos.